Hola, hola, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente por el Vaticanal. Les habla Bruno Díaz, alias Batman. No, soy Tato Díaz apenas. Bien, en la última clase, encuentro virtual, de estos que solemos tener, estuvimos hablando del periodismo afro y del periodismo sindical. Recuerdo también que me vino un apellido colgando, que ahora me acordé, de la revista de La Plata, que les dije de 1886, no sé en qué contexto con ustedes, pero era un tal Larsen. Ya me acordé, era por el periódico, el archivo americano que dirigía Pedro de Angelis, el periodista rosista, en el cual Rosa, Juan Manuel de Rosa, tenía mucho que ver, eligiendo, ¿se acuerdan ustedes? El tema, en qué idioma salía, a quién se le pegaba, qué epítetos se le ponía, y todas esas cosas, ¿no? De ahí viene el loco salvaje unitario. Eh, bueno, vamos entonces. Vamos a terminar hoy con un mapeo súper ligerito, como corresponde en estos tiempos que corren con el siglo XIX. Quedan algunos aspectos como para hablar del periodismo en general. Nos queda otro que tiene que ver con los periodistas, ¿sí? Eh, digamos, con su organización, pero también con los riesgos del periodismo, ¿sí? Debo meter un poquito eso. Y para de contar. Ya está, ¿no? Con eso vamos. Bien, vamos a empezar porque si no ustedes se me empiezan a dormir, no me bostecen, no me... Es una impertinencia que no las voy a bostezar, ¿eh? Bueno, vamos. Entonces, habíamos hablado en los encuentros anteriores de un punto de inflexión político que de algún modo se compadece con la periodización del periodismo. ¿Sí? Lo silencié. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la caída de Rosas del 3 de febrero de 1852. Y se compadece porque no solamente desde el punto de vista político cae Rosas y va a venir el apogeo de una política liberal en lo económico, tan liberal que, por ejemplo, lo que Rosas se opuso a la libre navegación de los ríos, la Constitución, nuestra querida Constitución, lo permite. Ustedes se imaginan, imagínense por un instante, ustedes que son gente del mundo, que les gusta otras latitudes. Y voy a empezar por mi más odiado de Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan entrar en un bote, en una lancha, con motor fuera de borda, algo así, por el río Mississippi, el Ohio, a los Scioli? Tal vez en el Támesis de mis más odiados ingleses, tampoco. Tal vez en el más romántico, ¿no es cierto? París, el Sena, allí, ¿eh? O sea, no cabe en ninguna cabeza, pero en ninguna cabeza que se pueda navegar libremente un río que no sea de su propia nación. O sea, que una nación extranjera, en nuestro caso, pueda venir a navegar nuestros ríos. Es así que lo hacen por nuestros ríos y nos afanan hasta agua, aunque les parezca mentira, vienen los chicos, ¿no es cierto? Y se llevan agua. ¿Sí?
del Paraná. Bien, esto es el liberalismo, ¿no es cierto?, más ciego, más obtuso, más intolerante. Y esa política liberal va a ser la que va a entrar en vigencia a partir de la batalla de Caseros. Pero estos chicos liberales, en lo económico, ultraliberales, ¿no?, que viene de la División Internacional de Trabajo, que tanto saben ustedes, que han visto en otras materias y demás, y conservador en lo político. Ah, sí, sí, sí. El gobierno para nosotros. ¿Sí? Liberal, no hay problema. Total, vamos a pensar, estamos acomodaditos, ahora tenemos la aduana, manejamos Buenos Aires, después tenemos algunos, ya de la época de Rivadavia, son propietarios de grandes cantidades de tierra, ¿no es cierto?, sus estancias. Tienen una particularidad de ser absentistas, o sea, los tipos dicen, sí, yo tengo estancia por allá, por Maipú, saben dónde queda Maipú, sí saben dónde queda la calle Maipú de Buenos Aires, pero ¿no es cierto?, Tandil, no saben nada estos chicos, y nunca fueron, pero sí saben que las tienen. Entonces, bueno, estos son ese tipo de terratenientes, y van a ser entonces los que van a manejar no solamente los destinos de este país, sino la historia, todo, incluso la cultura, que es ahí donde nosotros tenemos que tratar de resistir un poquitín y no temer en querer más a nuestra querida patria, ¿sí? Cantar el himno, en defender la bandera, hacer un buen uso de la bandera. Por ahora estoy viendo con mis ojos ciegos algunos trastornados mentales que andan envueltos en bandera, diciendo que no hay virus, que no hay pandemia. Eso en mi pueblo le llamamos de otro modo, en Lincoln, no le decíamos trastornado, le decíamos otra cosa, pero no lo voy a decir aquí. Pero papito, Tato Bores se puede decir que está sembrado, y hay una cantidad de estos muchachos. Pero bueno, muchachos y muchachas y muchaches, ¿sí? Pero vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que ocurre? Cae Rosas y hay una explosión, literalmente hablando, del periodismo. Surgen por doquier, empiezan a aparecer periódicos y periódicos y periódicos, ¿no? Y acá es donde se va a empezar a perfilar el periodismo faccioso, de facciones, ya de modo definitivo, y vamos a ver cómo este periodismo, ¿no es cierto?, que viene, digamos, hay Moyano, Julio Moyano, tiene una taxonomía, digamos, de las imprentas que habla de un periodismo conforme al mercado, ¿no? Entonces, ¿quién es el dueño de las imprentas? Bueno, al principio era el gobierno absolutista. Después de la Revolución de Mayo sigue el Estado al mando especialmente de las imprentas, y en ese manejar de las imprentas, siempre del Estado, van apareciendo algunas imprentas particulares, ¿no? Dice que también hay un periodismo simbiótico, digamos, que se da en la Mesopotamia, concretamente con el loco, como le decía Rosas a Justo José de Urquiza, ¿no es cierto?, que puede unir el poder político con el privado, y es así que va fundando periódicos por toda la Mesopotamia. Después hay un periodismo de transferencia. Este es el más interesante para nosotros, porque el periodismo de transferencia es aquel que desde el Estado se transfieren ingentes sumas de dinero a manos privadas. Ya que no adivinan cuál sería el emblemático. Acertar. La nación. Exactamente. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, un pésimo militar,
un excelente periodista y un político rosquero, vamos a tener, ¿no es cierto?, este periodismo de transferencia. Él, cuando está en el Estado, va a tener sus aliados en los distintos ministerios, en distintas reparticiones públicas que tienen que ver con el dinero. Aparte, recuerden ustedes el tema de la guerra de la Triple Alianza, y allí, ¿no es cierto?, van a aparecer, ¿no es cierto?, el tema vinculado a las compras de armamentos, de la paga de los soldados, y bueno, entonces allí es donde va a nuclear una cantidad de aliados que luego serán los 10 accionistas de las 32 acciones con las que van a ser el 4 de enero de 1870 el diario La Nación. Y que en el año 1879 ya quedará como único propietario Bartolomé Mitre. Ahora vamos a ello. Pero bueno, vamos al tema de La Nación. Pero si el vaso no se cae el vaso, me muero. Bueno. El tema entonces es que hay una explosión periodística. En esa explosión periodística aparece en primera instancia un periódico, y acá me permito discrepar con una inmensa cantidad de investigadores, gente que ha transitado estos temas antes que yo, que hablan que la época de los grandes diarios es cuando allá por 1880, digamos, o las presidencias históricas, ¿no? Y a mi juicio, el primer gran diario, digamos, por este prestarle gran atención a la cuestión de cómo solventarlo, se encuentra en un periódico que se llama Los Debates, un diario. Sale en abril de 1852, el 1 de abril de 1852, sale Los Debates. ¿Y quién es el director periodístico? Acertar, Bartolomé Mitre. Pero con una particularidad. Benito Hortelano, un español que andaba por estas latitudes, que ya había sabido abrir salas de lectura en donde se podía ir a leer diarios internacionales, ¿no es cierto? Se encontraba un lugar confortable para poder acceder a bibliografía en general, pero específicamente diarios, ¿no? Y este Benito Hortelano, que tenía una cabeza de empresario, es el que va a solventar al diario Los Debates. La orientación periodística queda en manos de Bartolomé Mitre, el mejor Mitre, porque allí habla precisamente de un impuesto al capital. Dice que los impuestos tienen que ser en tanto en cuanto el capital que tiene cada uno. Sabemos hoy que todos pagamos el IVA, estemos o no desocupados, tengamos o no estancias, tengamos no, y cuando más guita hay, menos impuestos se pagan, ¿no? Así que bueno, este periódico, bien liberal, bien antirrosista, desde su título, que es un título por demás de seductor, Los Debates, propone eso, que ya la política no se dirima a través de las armas, de la violencia, sino del civilizado debate. Claro que esto queda en una expresión de deseo, no mucho más, pero es interesante rescatarlo desde ese punto de vista. Y allí tenemos Los Debates, que hay una reproducción facsimilar de ellas. No hay grandes estudios. No, si bien algunos biógrafos de Mitre, de Marco y Migens, lo han trabajado naturalmente, pero desde el lado bien periodístico no hay.
salieron unos 60 y pico de números porque el bueno de Justo José de Urquiza, que vino a derrocar al tirano Rosas, porque Rosas usaba el cintillo punzó, ¿se acuerdan? Porque Rosas manejaba y quería controlar el ejército, y porque aparte Rosas manejaba las relaciones internacionales. Por todo esto había que desplazarlo, y entonces vino Justo José, y no solamente que utilizó estas tres particularidades, sino hasta que incluso se quedó en la casa de Rosas en San Benito de Palermo, donde hoy están los Rosedales y esas cosas de Palermo. Allí tenía su residencia Rosas, y allí fue Urquiza. Pero entonces, lo que pasa es que quería que todos hablaran bien de él. Ya el primero que había defeccionado había sido el loco Sarmiento, que el boletinero del Ejército Grande. Ejército Grande se llamaba porque, recordemos, que, como siempre, y por eso es bien defendido Urquiza, sumó a los valerosos entrerrianos los ejércitos de dos naciones extranjeras, ¿no? Como el Imperio del Brasil y la banda oriental. Por eso de allí el tema de ejército grande, y bueno, con ello, ¿no es cierto? El bueno de Urquiza vino y quería que todo el mundo hablara bien de él, y resulta que las imprentas, 2 meses se estaban en cualquiera, este muchacho estaba ansioso por decir cualquier cosa. Claro, también lo criticaban a Urquiza, y estaba muy bien que lo hiciera porque no lo iban a hacer, pero se enojó. Y como se enojó, hizo cerrar todas las imprentas de Buenos Aires. Así que hasta allí llegó el discurso periodístico de los debates. Pero digamos que los debates, bueno, tenían su editorial, tenía su folletín. ¿Quién lo puede haber escrito, ese folletín? Bartolomé Mitre. Ahí era bastante malandra. Todos se mofan de Mitre, no solamente que era un pésimo general, como les dije, perdió las principales guerras, batallas en Paraguay, se desastre, se cargó incluso la vida de infinidad de jóvenes de porteños, entre ellos Dominguito, el hijo de Sarmiento. Pero también hay una anécdota fascinante. El loco andaba por allá buscándolo a Cafulcurá, ¿no? Por el sur, y por ahí por Tandil, no pescó bien acá en la provincia de Buenos Aires, y a la noche se pusieron a dormir, los muchachos se pusieron que tenían el sueño pesado, y le afanaron toda la caballada. ¿Se imagina dejar una pata en el medio de la pampa? Qué pena que no lo pegaron desde ellos, especialmente bueno, de Don Bartolo, pero bueno, el tema es que estos aborígenes nuestros, estos pampas, se apiadaron y bueno, dejaron a pata los muchachos. O sea que era un desastre como general, pero también todos se mofan como traductor, porque tradujo la Divina Comedia, y parece que lo hizo bastante mal. Bueno, pero eso no nos interesa. Pero el folletín, que, si mal no recuerdo, el ombú se llamaba, bueno, era de Mitre, no puede ser de otro modo. Y acá aparece, por vez primera, encuentro el tema de los folletines en el periodismo, ¿no? Argentino, que ya aparecían en la banda oriental y naturalmente en, en Francia, en Europa, ¿no? Así que bueno, y después digamos, porque después seguramente me voy a olvidar que todos o sea, nosotros nos caracterizamos por tener editoriales, entonces no, los libros nuestros precisamente no eran tales, hasta tanto no salían, y esto habla muy bien del periodismo, rescátenlo ustedes, que primero salían en los periódicos. Así salió la excursión al sitio Ranqueles de Mansilla, así salió La Bolsa de Martel, así salió La Gran Aldea de Lucio de López, ¿no es cierto? Todos los clásicos salían primero. Otro gran escritor de folletines fue Cané, Miguel Cané, pero padre. Para no errarle le puso Miguel Cané también al nene. Pero bueno,
el nene escribió Juvenilla y lo vimos en el encuentro anterior, ¿se acuerdan? En la ley de residencia, ¿no? Terrible ley, ¿no? Que posibilitaba al Poder Ejecutivo deportar a un extranjero, sin tener ningún tipo de fundamento. Entonces, bueno, decía, los debates tenía su editorial, tenía sección económica, donde tenía la bolsa, se empezaba el tema este de las acciones, la bicicleta financiera, acá empieza, ¡epa! ¿No? Tenía su folletín, tenía sus crónicas, tenía, bueno, era un diario hecho y derecho, en un tabloide, un poquito más grande que un tabloide, ¿no? Y sus 4 páginas, las dos últimas, ¿no es cierto?, las destinaba a los avisos. Y lo interesante de los avisos es que los resaltaba. O sea, en principio había avisos en inglés, en francés, pero nos llamó la atención mirando los avisos porque decía, ojo, se vende una pulpería en tal esquina. Y si cuando algo quería destacar más, ojo, ojo, entre signos de admiración. Es un modo de captar la atención del lector, ¿no? En rigor, la primera vez que lo vi en nuestro periodismo, ¿no? Y, y ahora que digo esto, como es, porque hay cosas que compartimos con la Banda Oriental, por ejemplo, El Iniciador, que fue un periódico, la continuidad de la moda, cuando se va a Alberdi para Montevideo, El Iniciador, ¿no es cierto?, de Lamas y Canet, precisamente escribían en El Iniciador, en Montevideo. Allí encontré por ver primero un reportaje, y ese reportaje, esa entrevista se la hacen a Figarillo. Y Figarillo era el seudónimo que utilizaba Juan Bautista Alberdi. ¿Sí? Pero bueno, el tema entonces que los debaten tienen en su primer editorial, es impresionante, muy, muy interesante, cómo primero reivindica el periodismo y recorre desde Moreno, los Dorrego, van Monteagudo, ¿no es cierto? Van nombrando los periodistas que habían tenido influencia en nuestro territorio y los compara con lo que luego entiende que fue el rosismo, que fue un gobierno despótico, como que había en Turquía y en Rusia en aquel momento, y que bueno, que la importancia que tenían los debates, la arena del periodismo necesitaba esos debates, esa confrontación de ideas, pero de forma civilizada, y que eso era lo que iba a apaciguar los espíritus y que era lo más conveniente que nos podía suceder, lo cual, estamos todos de acuerdo en ese sentido, ¿no es cierto? Es bien interesante la cuestión. Pero entonces, como les decía, ¿no? en este florecer del periodismo, vamos a tener la camelia, por ejemplo, el periodismo femenino va a continuar. En el año 1853, por ejemplo, la revista del Río de la Plata, escrita por el padre de el gringo Pellegrini, ¿no? De Carlos Pellegrini, el dandy, el fundador del Jockey Club, el descubridor de Mar del Plata como lugar turístico para la oligarquía, que tuvo una juventud en la que fue piola, fue industrialista, todo, y después, bueno, se nos pasó para el otro lado y se nos puso bravo. Pero el padre, ¿no? Era un ingeniero que había venido en la época de Rivadavia. ¿A qué vino? Estamos en 1853. Había venido en la década del 20, traído por Rivadavia, a hacer el muelle de Buenos Aires. Porque esto es mucho puerto, mucho esto, mucho lo otro, pero saben, llegaban los barcos hasta una distancia en la que más o menos podían entrar, y después de ahí los locos se pasaban a carruaje y venían, ¿no es cierto?, en bote. No había muelle, ¿no? Entonces el tipo había venido a hacer muelle, pero bueno, hasta acá
¿Y cuándo se hace el puerto de Buenos Aires? Recién en la década del 90, ya después vamos a hablar. Dentro de un ratito, si me acuerdo. Si no, me acuerdo. Usted me enseña y yo... ¿eh? Bueno, entonces, Pellegrini, que estamos viendo en la revista del Río de la Plata en septiembre de 1853, revista que tengo también, que también me la obsequió el librero Mario Lenzi, un amigazo, porque yo tenía algunos deterioros y él entendió que era para mí. Y acá yo la tengo. Alguna vez escribí un articulito en un diario de la ciudad. Eh, Decía, el Carlos Pellegrini, papá, eh, va a ser el constructor del primer Teatro Colón, que precisamente por eso deja de salir en el año 55, la revista 1855, porque se va a poner a construir el Teatro Colón, y era un eximio dibujante, un gran dibujante. Yo la revista que me facilitó, que me regaló Mario, no tiene las láminas, pero bueno, por otros, por referencias indirectas, dicen que traía ilustraciones muy, pero muy interesantes, que era un muy buen dibujante, y el tipo era un poco baboso. Ya pasó, ¿cómo pasa el tiempo en buena compañía, eh? Bueno, el tema, le digo esto, Agustina Ortiz de Rosa, con Z, la hermana de Juan Manuel de Rosas, con S, porque el loco cuando se peleó con el padre se sacó la Z, era muy bonita, extremadamente bonita, una de las bellezas de Buenos Aires, casada de muy jovencita con un jovato impresionante que era el general Mansilla, viejo, ¿no? Así que ahí andaban todos medio revoloteando, vaya a saber por qué, ¿no? Incluso después de Casero fue eh, ofendida, entre otros por Sarmiento, que después le cuento. Bueno, paro acá. ¿Cómo es que era lo que tenía que prestar? Muy bien, al R.